un poco cómo comenzaste, cómo te nació esta profesión de ser poeta. Bueno, yo no sé si realmente llamarlo profesión. Yo creo que uno escribe por una cuestión primero de necesidad, ¿es cierto?, en forma interna, y luego se convierte en una pasión. Y de la pasión, bueno, hay que tratar también de estudiar un poco, eh, porque escribir, este, todos podemos de alguna manera escribir. La obligación es hacerlo bien, medianamente bien, ¿cierto? Así que bueno, es mucho trabajo, aunque parezca que no, tenés que leer muchísimo, y vas tomando una corriente, un gusto por las cosas. Todo es narrativa, por supuesto, pero dentro de la narrativa tenés el cuento, la novela, la poesía. Bueno, yo siempre supe que la poesía era lo mío. ¿Cuánto hace que lo haces? Yo comencé a ¿O escribir, cuándo descubriste eso? bueno, de muy chiquita, de muy chica. De hecho, tengo una anécdota que siempre me da mucha ternura contarla. Nosotros somos varios hermanos, en total 4, 3 de las cuales somos mujeres. Y en una oportunidad llega el Día del Padre y mis hermanas se habían molestado conmigo, y mi mamá nos había dado dinero para comprar el regalo para el Día del Padre. El hecho era que al estar enojadas mis hermanas conmigo, no me incluyeron en el regalo. O sea, hicieron el regalo, pero yo no figuraba en la lista de obsequiantes. Entonces fue el primer poema que hice, un poema para mi papá, el Día del Padre, ¿no? Siempre lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cuánto tenías en aquella época más o menos? Y debería tener alrededor de unos 12 años más o menos. Así que más o menos de los 12 años en adelante Sí, fue creciendo tu pasión sí, por lo que realizás hoy en día. sí, sí, exactamente. Bueno, y eso llevó a un montón de cosas. El comienzo de un escritor generalmente siempre es solitario. Luego querés testear cómo vas, qué haces, si gustas, si no gustas. Los años te demuestran otras cosas, ¿no? Pero bueno, comencé como todos, leyendo mucho. Yo soy una gran lectora. Y luego empecé con concursos literarios, para ver si lo que hacía gustaba, y bueno, fueron de grandes satisfacciones los concursos, ¿no es cierto? Y bueno, así fue pasando el tiempo hasta que de alguna manera te desarrollas, como te desarrollas en la escritura, te desarrollas como persona, ¿no? Va unido, va encadenado a eso. Las cosas que vivís te hacen escribir, las cosas que sentís te hacen escribir. ¿Tenés algún referente? Sí, claro. Almafuerte y Delmira Agustini. Los amo profundamente. Si bien es cierto que todo lo que signifique poesía para mí llega a mis manos como algo irrenunciable de leer, tengo que leerlo. eh, Ellos son Almafuerte y Delmira Agustini, han hecho una fusión en mí como lo hizo en su momento García Lorca y Becker, ¿no? ¿Y vos das clases en Castilla de León o vas a empezar a dar clases en Castilla de León? Yo doy clases en Castilla y León, doy clases de recitado y declamación de poesía española. Y una de los intereses que tengo justamente este año es de comenzar el taller literario ahí en Castilla. La gente le gusta mucho, la gente española, como está nutrida de todo lo que es el siglo de oro español, aprecia mucho lo que es la poesía. Si yo voy a el curso, la primera clase de lo que dijiste al principio, ¿qué es lo que le explicás a la gente para atraerla, para que le interese, para que vaya al curso y aprenda? El curso de recitado y declamación, que para muchas de las personas puede parecer lo mismo, ¿no es cierto? Que en realidad el curso fue un proyecto para Castilla. El curso que yo doy originalmente es declamación y oratoria, ¿no es cierto? Solo que yo adapté el curso, por decirlo de alguna manera, al recitado de poesía española, ¿no? Exclusivamente para Castilla y León. Lo que uno les dice, que en realidad es una verdad, pero es ahí donde está la respuesta a tu pregunta, es que la oratoria es el arte del buen decir.
muchas veces uno quiere hablar sin tener que decir ¿no? Vos como... Tipo muletillas. Claro, como muletilla, vos como periodista lo sabrás. Uno intenta tener la mente, que es, de alguna manera, ese es el gran punto, tener la mente clara en el diálogo que estás teniendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la oratoria tiene 3 pasos: el querer informar a quien te está escuchando, hacerlo bien y luego convencer, entre comillas, de lo que estás hablando. Entonces uno tiene que tener la idea muy, muy clara y muy fresca, y además tener un dominio de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, así que básicamente es eso lo que les digo, que es el arte del buen decir. ¿Y cómo empiezan? ¿Le haces traer un texto o le haces escribir un texto? ¿Qué se encuentra la gente cuando va al curso? Ellos cuando vienen al curso, vamos a hablar del curso que doy en Castilla y León, Sí. que es el recitado, ¿cierto? Ellos ahí tienen manejo de micrófono, movimientos escénicos, porque apunta al recitado y a la declamación de poesía. Entonces, recitar una poesía tiene un montón de aditamentos con que el artista, entre comillas, que se está formando, tiene que usarlos arriba del escenario. Una poesía no dura más que 2 minutos, 3 minutos arriba del escenario. Y esos 2, 3 minutos tienen que contar. Una vez que bajamos del escenario, no hay posibilidades de volver atrás. Entonces, ese recitado tiene que llegar, tiene que conmover, tiene que ser claro. Entonces se le enseña ese tipo de cosas: el manejo de micrófono, hablar modulando la voz, tratando en lo posible de manejar los tonos para cobrar interés del público, ¿no? Bueno, y gusta, yo sé que gusta, porque quien se acerca a este tipo de curso es porque le gusta la poesía, vienen de la mano, ¿no? No te vayas, vamos a ir una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco más de Castilla de León, la iglesia de San Pablo.